Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta conferencia titulada Técnicas para un estudio eficaz en la música. Lo que vamos a ver hoy es qué estudiar, si más técnica o más obras. ¿Cuánto estudiar? Vamos a hablar de la regla de las 10.000 horas. Sí, chicos, tenemos que estudiar 10.000 horas si queremos ser buenos en algo, no solo en la música. Si queremos ser un grandísimo cirujano, tenemos que meter un montón de horas, ¿vale? Para ser expertos. Y algo muy importante, vamos a ver cómo estudiar, cómo vamos a estructurar el trabajo y las 3 reglas de la práctica intensa. ¿Qué estudiar? Pues evidentemente, y esto es un poco evidente lo que voy a contar, aquello que no sabemos. ¿Cuántas veces empezamos por aquello lo que mejor se nos da, aquello que nos mola, aquello que nos gusta? Los tubistas estamos todo el día tocando Williams, porque es lo que más nos gusta, lo más tal. Bueno, a lo mejor al principio sí hay que tocarlo, ¿no? Pero tenemos que intentar buscar aquello que no sabemos hacer bien, que es aquellas cosas que nos van a permitir mejorar como músicos. Entonces tenemos que buscar nuestros límites. ¿De qué tipo? Pues en todos los aspectos. Un ejemplo que se puede aplicar muy bien a la banda. Dinámicas, ¿vale? ¿Quién debería trabajar dinámica pianísimo? ¿Qué opináis? Pues evidentemente los que tocan fácil fuerte, los metales. Los metales tendríamos que trabajar mucho en pianísimo, ¿vale? Porque es donde menos lo dominamos, ¿no? Donde más nos cuesta tocar piano para que no nos tiemble el sonido, que esté afinado. Tocar fuerte, enseguida lo dominamos, porque mola mucho además. Entonces, ¿quién debería estudiar, practicar fortísimo? En este caso, las maderas. Y ahora os quiero lanzar un poco el debate y quiero saber realmente vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué es lo que se debería estudiar más? ¿Técnica o obras? ¿Qué opináis? ¿Por qué? ¿Puedes decirlo más alto, por favor? Que si estudias la técnica, luego eso lo puedes aplicar en la... Exacto, muy bien. Si la técnica lo podemos homologar fácilmente a la construcción de un edificio, de un gran edificio, de un rascacielos. Los rascacielos llegan muy alto, ¿por qué? Porque tienen unos cimientos muy profundos. Cuanto más profundizan esos cimientos, más arriba podemos llegar a tocar. Más pisos se puede llegar a construir encima, y para nosotros igual. Cuanto más profundicemos en el dominio de la técnica de nuestro instrumento, notas largas, escalas, trabajo con la boquilla, respiración correcta, eso significará que cuando queramos subir un piso más en nivel de obras, podemos crear y construir ese piso nuevo. En cambio, si estamos todo el día tocando las obras y pasamos un poco de trabajar la técnica, habrá un día en el que queramos tocar una obra que es muy difícil, pero intentaremos construir y se nos caerá, intentaremos construir y se nos caerá, ¿vale? Entonces es muy importante, por eso es muy importante trabajar técnica, que ya veo que lo tenéis, por suerte, muy claro. Siguiente pregunta que quiero lanzar: ¿qué es más importante, el talento o la preparación? La preparación, ¿no? Estoy empezando a plantear para qué vengo a hacer aquí esta conferencia. La preparación, muy bien. Y esto nos lleva a cuánto estudiar. Y os quiero hablar de este libro, Fueras de serie, de Malcolm Gladwell, que tiene como subtítulo ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? ¿Vale? Malcolm Gladwell habla de la regla de las 10.000 horas y también se pregunta qué es el talento innato, ¿vale? Y dice qué es y si existe. Evidentemente, a priori existe. Hay gente que nace ya con una predisposición a hacer las cosas, a hacer algo muy bien, de forma muy fácil. El ejemplo que tenemos aquí es David Rivas, un compositor que hace las cosas muy fácil, que compone música
muy chula, es muy creativo y eso es innato. Luego dedicó mucho tiempo a formarse en las técnicas compositivas y conseguimos que estamos consiguiendo que es un compositor de relevancia nacional, ¿no? Entonces, a priori sí, y dice también Marcos Galway, ¿y qué es el éxito? Pues el éxito es talento, evidentemente, más preparación y esfuerzo, ¿vale? Entonces, os quiero contar que en este libro nos habla de un estudio psicológico que realizó Erickson. ¿Dónde lo realizó? En una academia de música de Berlín. Cogieron a los violinistas y les preguntaron que en el fragmento de toda su vida, ¿vale? No, cogieron a los pianistas y los dividieron en 3 grupos, vamos a explicarlo bien. Por un lado, los que habían llegado a solistas, los que eran unos cracks. Luego estaban los muy buenos. Y por último, los que al final se dedicaron a ser profesores de música, ¿vale? Y les preguntaron la misma pregunta. Les hicieron la misma pregunta. ¿Cuántas horas ha practicado en total? Los solistas, desde que empezaron, que todos empezaron más o menos con 5 años, hasta los 20, los solistas internacionales habían practicado 10.000 horas. Los que eran muy buenos habían practicado 8.000 horas. Y los que al final dedicaron a ser profesores de música, 4.000. Erickson realizó este mismo estudio a los pianistas. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que el patrón se volvió a repetir. Entonces, una de las conclusiones de este estudio, lo que este estudio no encontró en ningún momento fue que hubiera músicos natos, es decir, músicos que se les diera muy fácil tocar el piano, el violín, que se mantuvieran a un alto nivel sin apenas estudiar. Los músicos que eran solistas estudiaban muchísimo, ¿vale? Los que eran algo, bueno, se me da muy bien, pero aún así tengo que estudiar mucho, pero tampoco encontraron músicos que, aunque no teniendo a priori grandes capacidades, si no se esforzaban lo suficiente, no conseguían ser unos cracks, ¿vale? ¿Me he explicado bien? ¿Vale? Que no le había dado. Músicos que aún trabajando muchísimo, aunque no teniendo las cualidades fantásticas desde el principio, pero trabajaron mucho, decidieron ponerse todos los días a trabajar 8 horas al día, a estudiar su piano, su violín, su tuba, 8 horas al día y consiguieron sus objetivos. Entonces, este estudio de Erickson demuestra que la diferencia entre un intérprete virtuoso y otro mediocre es tan solo el número de horas practicadas. Y nos podemos preguntar, aunque ya lo sabemos, ¿cuál es el número de horas practicadas? Pues el número de horas son 10.000. Es algo que los estudios han demostrado que es el valor de ser un experto en algo. Tú eres experto cuando has dedicado 10.000 horas de trabajo. Y hay que plantearos, yo me quiero dedicar a cualquier cosa que me apasione en la vida. Pues tengo que meter muchísimas horas. 10.000 horas aproximadamente son unos 10 años estudiando, practicando 4 horas al día, durante 10 años todos los días. Y en 10 años, 8 o 10 años, podremos conseguirlo. Que creo que es una fantástica noticia, porque sabemos cuál es la fórmula para conseguir ser expertos en lo que queremos. Es practicar mucho durante ese tiempo, ¿vale? Otro ejemplo, los Beatles. Los Beatles y el crisol de Hamburgo. Entre el año 1960 y 62, los Beatles viajaron a Hamburgo, porque allí había un ambiente musical muy importante, y los llamaron para tocar en pubs nocturnos, ¿vale? Y durante esos 2 años y medio, que al final fueron, tocaron 270 noches, a una media de cada noche de unas 5 horas. Significa que en ese año y medio tocaron 1.350 horas, solo en ese año y medio. Los Beatles ya se habían constituido unos años antes, ya venían haciendo. Entonces, esto significa que cuando ellos consiguieron el primer éxito, que fue en el 64, los Beatles habían practicado encima de un escenario 1.200 veces.
Si os dais cuenta de esta cifra, ahora mismo grupos punteros no practican, no hacen 1200 actuaciones ni en toda su carrera musical. Los Beatles, cuando consiguieron ser famosos, ya lo llevaban, por eso fueron los Beatles, por eso sonaban como los Beatles, ¿no? Esa marca, y eso por eso lo que se llama el crisol de Hamburgo, ¿vale? Siguiente aspecto, ¿cómo estudiar? Pues tenemos que marcarnos objetivos. Evidentemente, nadie estudia sin una motivación. Entonces, pueden ser audiciones, pruebas a un conservatorio, enseñanzas medias, pruebas a un superior, conciertos de la banda, que tengo que tocar de solista, que tengo un solo, un concierto importante, ¿vale? Recitales. Dice, ya, pero es que yo no tengo recitales. Bueno, pues me busco a un pianista, me busco a algún grupo de flauta, saxofón, bueno, algo que me permita, y me busco conciertos, voy al ayuntamiento de mi pueblo, digo, oye, que queremos montar un conciertito, eso os motiva para poder estudiar, ¿vale? Y luego, muy importante, tenemos que estructurar nuestro trabajo a nivel de clases, a nivel de nuestro día a día, de la semana o incluso del mes. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué, cuánto y cómo estudiamos. Y ahora, yo soy muy friki del estudio, a mí me encanta ser cuadriculado y yo utilizo mucho mi planning semanal de estudio, de trabajo. Y aquí veis, este está destinado a los instrumentos de viento metal, como yo divido pues, el tiempo y dedico al calentamiento, ejercicios de respiración, trabajo con la boquilla, notas largas, escalas, flexibilidad, estudios, ¿vale? Entonces yo llego un martes y digo, bueno, pues hoy voy a estudiar 10 minutos de calentamiento. Luego voy a trabajar con el Inspirón, porque es un aparato que me gusta y que potencia lo que estoy consiguiendo. A continuación hago 5 minutos de glissando con la boquilla, 20 minutos de notas largas, 30 minutos de flexibilidad. Me hago todas las escalas menores que existen, ¿eh? No sé si os dais cuenta, pero las escalas menores existen. Las tocamos en la banda muchísimo. Hago el estudio 15-25 del método Closet de clarinete. Y me estudio el Williams de tuba, ¿no? Entonces todo esto da un total de 2 horas y media. Entonces tengo un control de las cosas que yo hago cada día, ¿vale? Y eso al final de la semana hago la suma y sé cuánto estudio cada semana, que es muy importante. Y es muy importante estudiar todos los días, un poco. Sirve de muy poco decir, hoy tengo concierto, o esta semana tengo algo importante, voy a estudiar hoy 5 horas. Pero si el resto de la semana no he cogido el instrumento, os lo aseguro que no sirve para nada. Somos deportistas de élite. Y un deportista de élite, y aquí los atracones como en el instituto no funcionan, os lo aseguro. Se nota muchísimo cuando hay 4 días que alguien no estudia, ¿vale? Entonces es muy importante el trabajo semanal. Y luego os podéis hacer una ficha de clase, ¿vale? En el que tengamos los aspectos que estamos trabajando con la fecha y digo, bueno, pues hemos trabajado para mejorar la semana que viene la respiración profunda, la boquilla, trabajo de quintas, tengo que tener cuidado con el estudio 17 porque el ritmo no me funciona muy bien. Luego, para la semana que viene tengo que apuntarme el clac a 120, ¿verdad, Daniel? Tenemos que tener motivaciones, tengo que expandir los registros porque no toco lo suficientemente grave ni lo suficientemente agudo. Y luego el repertorio orquestal, pues el que toque la semana, las obras y los comentarios. Pues ha sido una buena clase, tengo que mejorar la respiración, profundizar el trabajo con la boquilla. Es decir, este control nos permite saber, no dejar a la memoria, que se nos olvida, porque tenemos muchas cosas, hay que apuntarlo todo. Entonces, esto se imprime y llevas tu carpetita de semanal o de tu año, curso 2016-2017, y tengo todas las clases, entonces no se me olvida, lo tengo todo controlado, ¿vale? Entonces, eso es un poco el control que hay que llevar. Y ahora vamos a hablar de otro libro que se llama Las claves del talento, ¿vale? Un fantástico libro de Dan Coyle que se
pregunta si el talento es innato y cómo desarrollarlo, ¿no? Habla de la mielina, que es una sustancia que envuelve las conexiones neuronales y que lo que hace es que aumenta la fuerza, la velocidad y la precisión de las conexiones, ¿vale? En este libro también nos habla de utilizar el error como forma de aprender, no como forma de castigo, ¿vale? El error, no tenemos que decir, ¡ay, he fallado una nota, ay, qué malo soy! No, es aprender que a través de ese error voy a aprender a no volver a cometerlo. Es el error como forma de aprendizaje. Nos habla de la práctica intensa, que vamos a hablar ahora de ellos, y hace un estudio muy interesante de lo que él llama semilleros de talento, es decir, aquellos sitios donde a lo largo del tiempo ha salido gente muy potente, como son las escuelas de tenis rusas, como son los futbolistas brasileños. ¿Por qué salen tantos futbolistas brasileños buenos? Pues parece ser uno de el estudio que hace es porque en Brasil, como no tienen, o durante todos estos años no tenían grandes sitios donde practicar, los chavales aprendían practicando con el futbito, y como el balón es más pequeño, eso les daba un magnífico control de la pelota. Cuando pasaban a un balón más grande, eran los reyes. Y esa es una de las causas, ¿no? Y habla de lo que quiero yo comentaros ahora, que es las 3 reglas de la práctica intensa, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que son. Pues la práctica intensa es muy parecido a cuando entramos en una habitación a oscuras, que está todo ahí, entonces entramos explorando, pensamos detenidamente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque no lo vemos bien, ponemos atención a los errores, ¡ay, que me he dado contra una mesa o contra una silla, que hay una silla!, ¿vale? Y poco a poco nos vamos habituando, vamos repitiendo lentamente hasta que hay un momento en el que no hace falta encender la luz, nos podemos mover fácilmente y de forma intuitiva. Y esa es la base de las 3 reglas de la práctica intensa. La primera regla, agrupar, que se divide en 3, ¿vale? Lo primero es absorberlo todo. Sería imitar canciones y ritmos cientos de veces. ¿Cuántas veces habéis escuchado la obra? Cuando aquí en la banda vamos a tocar algo, pues hay que escucharlo un montón de veces. Un montón, no vale con una o con dos, no, tiene que ser 30 veces, 40 veces, ahora que tenemos todos dispositivos móviles, ahí va metido, y ahí escucharlo. ¿Por qué? Porque nos estamos imbuyendo de eso, ¿vale? Pone como ejemplo lo que ocurrió con un cantautor americano que se llama Ray LaMontage. Resulta que este señor trabajaba en una zapatería, en una fábrica de zapatos, y a él le gustaba mucho el tema del country, ¿no? Del ser cantautor allí en Estados Unidos. Entonces, lo que hizo, se compró todos los discos de los cantautores más famosos que había en su época y se metió durante 7 años en su piso a imitarlos. Empezó a imitar y dice que el libro lo dice, al principio sabía que no lo estaba haciendo bien, pero empezó poco a poco, dejó de quedar con los amigos, dejó de tener vida social, hasta que lo consiguió y su primer disco arrasó y se hizo famoso, porque su trabajo fuese imitar, ¿vale? Entonces, hay que imitar, pero depende de distintos niveles. Si estamos en un nivel elemental o medio, pues lo que tenemos que hacer es escuchar antes lo que estamos tocando, lo que vamos a tocar lo vamos a escuchar antes para tenerlo como una referencia y como una guía musical. En cambio, si estamos en un nivel ya más avanzado, un nivel superior, lo que tenemos que hacer es primero estudiar la obra y luego coger una grabación y escucharla para formarnos, para generar poco a poco, con otras ideas musicales, nuestra propia idea musical, ¿vale? La segunda regla, dentro de la primera regla, la segunda parte sería dividir, fraccionar la música en pequeños fragmentos, ¿vale? Entonces tenemos una hoja completa, la fotocopiamos y luego la cortamos en fragmentos así. ¿Vale? En este caso es el tercer movimiento del concierto para trompa de Strauss y
lo partimos en líneas. Y esas líneas cogemos y hacemos esto, lo partimos en trozos mucho más pequeños, sin sentido, no hace falta. Lo metemos todo en un sobre, agitamos y sacamos un pedacito. Lo ponemos sobre el atril y empezamos a mezclar, a tocar notas largas primero, a cambiar el ritmo del pedacito que nos toca, ¿vale? Una vez que llevamos 10 minutos con ese pedacito, seguimos, sacamos otro, otra vez, ¿vale? La idea de esto es descomponer la habilidad en pequeñas, ¿vale? En pequeños circuitos que son más fáciles de atacar, más fáciles de estudiar, memorizarlos y luego construir otros más grandes. Y eso hace que luego funcione todo de maravilla. Y por último, tenemos que reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de dominar lo que queremos hacer. ¿Pero reducirla cuánto? Pues imaginaros que estáis tocando un concierto muy famoso de clarinete y estáis en vuestra cabina estudiando, y viene alguien que conoce el concierto y dice, ah, ¿qué tal va ese concierto? ¿No? Alguien que lo ha reconocido desde fuera. Pues no. Tenemos que tocarlo tan lento que sea imposible que otros lo puedan reconocer. Ese es el objetivo. Tenemos que reducir la velocidad hasta ese nivel, ¿vale? Porque si no, no estaremos practicándolo de forma correcta. Tenemos que ir a un nivel tan lento, tan reducido, que seamos capaces de facilitar muchísimo cómo nuestro cerebro estudia esa obra. Y la segunda regla, repetir. Pero repetir por repetir, evidentemente no. La práctica no te hace perfecto. Es decir, estudiar por estudiar no funciona. Tenemos que hacer que la práctica perfecta nos haga perfectos. ¿Vale? Y esto es lo que he dicho antes, gran importancia el estudio diario. Horowitz, el gran pianista, pues decía, si no practico un día, lo noto yo. Si no practico 2 días, lo nota mi esposa. Y si no practico 3 días, lo nota el mundo. ¿Vale? Es decir, hay que practicar todos los días, un poco todos los días. A lo mejor, si vengo practicando durante una semana, durante muchas semanas, pues hay que descansar un día a la semana. Exacto, no pasa absolutamente nada. Nos viene bien a nivel cerebral descansar, pero tenemos que ser constantes. No vale de nada pegarnos la panzada, ¿vale? Tercera regla, aprender a sentirlo. Y se trataría de encontrar el punto dulce que está un paso más allá de donde podemos llegar. ¿Esto qué significa? Lo habéis visto alguna vez cuando os han dado clase, ¿no? Que llega un pasaje en el que no sale muy bien, pero vuestro profesor os está motivando, la clase va muy bien, estáis muy confiados en vosotros mismos y de repente os sale el pasaje, os sale ese fragmento que normalmente nunca os sale. Estáis empujando un poquito más allá, estáis llegando un poquito más allá de donde normalmente llegáis. ¿Vale? Entonces, ese es el punto dulce, ese es el punto máximo en el sitio donde más aprendemos. Y eso es llegar a nuestro límite, ¿no? Y también sería ese punto de equilibrio donde podemos detectar rápidamente los errores para poder corregirlos sin pensarlos. ¿Vale? Bueno, para terminar, quiero comentar un poquito la bibliografía. Y tenemos los libros, están aquí. Vale. Lo que tenemos son, aquí tenemos un poco libros más genéricos, que es Aprende a estudiar. Todo estudiante debería leerse este tipo de libros, porque nos dan herramientas para que el tiempo que dedicamos a estudiar sea más eficiente. ¿Vale? A veces es solo, voy a poner codos. Pues no solo son los codos, ¿vale? Por supuesto, los 2 libros que he comentado antes, Fueras de serie y Las claves del talento, que en mi opinión, es fantástico y que es de grandísima aplicación a los músicos, ¿vale? Y motiva muchísimo. A mí me gustó, me encantó. Luego tenemos Ejercitación mental para músicos, ¿vale? Es una traducción que no está excesivamente bien hecha, tiene alguna frase que no tiene mucho sentido, pero bueno, sí da pasos y da herramientas de cómo los músicos debemos estudiar, incluso cómo podemos estudiar una obra sin tocar, porque eso se puede hacer, ¿vale? Podemos practicar de forma mental, por eso se llama Ejercitación mental para músicos, muy interesante también.
Otro más complejo, mucho más profundo, para alguien que quiera ya profundizar en este aspecto, se llama Desarrolla tu cerebro. Y nos cuenta cómo funciona el cerebro a nivel neuronal, ¿vale? Y cómo cambiarlo para tener el dominio de nuestro cerebro y poder aplicarlo a nuestra vida diaria. No solo al instrumento, por supuesto, sino a cualquier faceta de la vida, ¿vale? Como veis es un poco tocho, pero merece la pena, sin duda, porque hay un momento que habla de la plasticidad cerebral y cómo cambiarnos, cómo realmente seguir un proceso de cambio psicológico y cambio mental para afrontar y para hacer cambios vitales, ¿eh? Y luego tenemos otro aquí, otros dos que están aquí, el violín interior, que pues, a priori dices es para violinistas, pero no, cómo trabajar de forma interna, ¿vale? Cómo utilizar el cerebro en nuestro beneficio, porque a veces es quizás nuestro peor enemigo, nosotros somos nuestro peor enemigo, pues es un libro muy útil para ello. Y otro que nos puede ayudar bastante también es Tratado práctico de entonación para instrumentistas y cantantes. Al principio es un libro un poco duro de leer, pero luego da normas muy buenas de cómo afinar, por ejemplo, cuando tenemos que afinar instrumentistas de viento con cuerdas, porque si sabéis, por ejemplo, en un concierto hay un solista de cuerda que tiene que tocar, no, perdón, hay un solista de viento que tiene que tocar con cuerdas. Cuando hace calor, la cuerda baja, porque se destensa, y los instrumentos de viento, sobre todo el viento madera, se sube. Entonces, ¿cómo buscar qué ejercicios o qué estrategias podemos utilizar para solucionar esos problemas, ¿vale? Y viene a la parte final con un montón de ejercicios y con un CD para trabajar a nivel auditivo. Es un libro complejo, es un libro profundo, pero que si os queréis tomar en serio el tema de la música, es muy recomendable, ¿vale? Pues no sé si hay alguna pregunta, yo estaría encantado de responderlo, y como siempre, muchísimas gracias, esto ha sido todo. Para mí ha sido un auténtico placer, de verdad, teneros aquí, y espero que hoy os haya sido un día de la máxima utilidad. Y por supuesto tenéis toda la información, mi contacto, ya sabéis dónde estoy, davidtuba.com, en mi blog y en mi página web, contacto directo, escribís y sin ningún problema, en un espacio de tiempo muy corto, os contestaré fantásticamente y encantado, ¿vale? Porque mi intención es ayudar, es mi filosofía de vida y es lo que quiero hacer. Entonces, sin miedo, podemos comentar lo que queráis ahora, y muchísimas gracias por todo.